Hablemos de las leyes de Kepler. En este video, en esta clase, vamos a hablar en particular de las primeras dos de las tres leyes de Kepler. Bueno, estas leyes que son como precursoras de la física moderna, a partir de las cuales Newton pudo establecer posteriormente sus leyes, dado sirvieron como una confirmación de la ley de gravitación universal, como lo queramos ver. Bueno, este astrónomo alemán, nacido en 1571, bueno, pues no tuvo una vida muy agraciada, tuvo una vida muy difícil, provenía de una familia pobre, tenía un padre que se desentendía de la familia, ¿verdad? Así que de alguna manera él tuvo que salir adelante por sus propios méritos o por sus propios medios. Bueno, él era, entre otras características, era muy bueno para las matemáticas, la geometría, y esto le ayudó a establecer sus leyes, y también era muy perseverante. También se dedicó, gracias a esa facilidad que tenía para las matemáticas, se dedicó a dar clases. Sin embargo, parece que no era muy buen profesor, ya que de los pocos alumnos que tenía al principio del año, prácticamente ninguno regresaba a tomar clases con él al año siguiente. Bueno, ¿y de qué tratan sus leyes? Eh, bueno, sus leyes están relacionadas con las características del sistema solar en particular, las trayectorias y el movimiento de los planetas alrededor del Sol. ¿Cómo es la trayectoria? ¿Qué camino siguen los planetas? ¿Cómo es su velocidad a través de ese camino? Bueno, aquí también tenemos que hacer mención de otro astrónomo, sin el cual Kepler no hubiera podido establecer sus leyes, y que por lo tanto sería injusto dejar de mencionar Tycho Brahe o Tycho Brahe, con el cual solamente trabajó aproximadamente un año, no trabajó mucho con él, pero ese año fue suficiente. Eh, eh, Tycho Brahe o Tycho Brahe tiene una biografía muy particular, muy peculiar, que te invito a que investigues o busques, ¿verdad? Pero bueno, muy extravagante podemos decir que es su biografía. Nada más así como para mencionar un breviario cultural, él tenía una nariz de oro. ¿Por qué tendría esa nariz de oro? Bueno, pues ahí puedes investigar la historia de Tycho Brahe. Y Tycho Brahe era muy preciso. Él básicamente, antes de la invención del telescopio, se dedicaba a medir o sí, o a registrar, vamos a decirlo así, las posiciones de los planetas con respecto a las estrellas y las constelaciones. Así que él catalogaba la posición en diferentes fechas, ¿no? En particular, del planeta del cual tenía más datos era de Marte, y con este planeta fue con el que trabajó especialmente Kepler. No se llevaban muy bien, tenían ahí sus diferencias. Tycho Brahe no quería compartir sus mediciones con Kepler, y bueno, la historia dice que Kepler pues las obtuvo también de una manera muy particular a la muerte de Tycho Brahe, y mientras la familia se estaba peleando por la herencia, eh, Kepler, se dice la historia, que sustrajo sus mediciones, se metió a la casa a su castillo, que se había cerrado por los conflictos entre la familia, para obtener esas mediciones. Bueno, para hablar de la primera ley, podemos decir que esta se basa en un problema muy específico que quería resolver Kepler. ¿Cuál era el problema que quería resolver? Básicamente el problema era el siguiente. Sabemos qué trayectoria sigue Marte. Estamos hablando de Marte. Marte, eh, ¿qué trayectoria seguiría Marte si, bueno, con respecto a las constelaciones, si es que lo pudiéramos observar desde el Sol? No es posible. Así que se tendrían que hacer algunas mediciones, trazos, triangulaciones especiales para poderlo determinar. Sí, ¿qué trayectoria seguiría Marte visto desde el Sol, conociendo la trayectoria que sigue viéndolo desde la Tierra y ya considerando que la Tierra se mueve? Kepler trabajaba sobre ensayo y error, es decir, proponía una cierta órbita y, por supuesto, como el sentido común nos diría a todos, empezó a trabajar con órbitas circulares. ¿Sí? ¿Por qué se nos tendría que ocurrir otro tipo de órbita? Entonces, él proponía una órbita y veía si con esa órbita esa órbita coincidía con las posiciones de Marte. ¿Sí? Entonces,
variaba el tamaño de la órbita y comprobaba, no funcionaba, probaba otra órbita, ¿verdad? Incluso, bueno, a veces jugaba con la posición del Sol, a veces el Sol, inicialmente el Sol estaba en el centro de esas órbitas, posteriormente descentraba las órbitas o al Sol con respecto a esas órbitas, es decir, al Sol no lo ponía en el centro y no encajaban. En uno de sus intentos, una de sus propuestas, una de las órbitas que él probó, se aproximaba mucho, se aproximaba mucho a las posiciones de Marte. Sin embargo, había una pequeña diferencia, de unos 8 minutos de arco. Bueno, tal vez eso no nos diga nada, pero tal vez te acuerdes de tus clases de secundaria que cada grado está dividido en 60 minutos. Entonces, 8 minutos es un ángulo muy cerrado, prácticamente imposible de medir con un transportador. Para darnos una idea de qué tan cerrado es el ángulo, imagínate que en un reloj con segundero, eh, tú puedes ubicar la separación entre 2 segundos, están muy próximos entre sí. Ah, pues a esa abertura tan cerrada, divídela en 50 partes iguales, pues aproximadamente 8 minutos de arco corresponderían a un cincuentavo de la separación entre 2 segundos. Es decir, era muy preciso, se aproximaba mucho. Cualquiera en su lugar hubiera dicho, esa es la órbita, tal vez yo me estoy equivocando en algún trazo o algún cálculo. Sin embargo, él, si algo tenía Kepler era que confiaba mucho en las mediciones de Tycho Brahe. Así que él dijo, no, aquí lo que sucede es que esta órbita que estoy proponiendo no es la órbita correspondiente a Marte. Así que lo que hizo a continuación ahora Kepler es empezar a probar otro tipo de figuras. Y esto es un detalle importante de destacar por algo que vamos a mencionar a continuación. Entonces empezó a probar figuras ovaladas, en particular elipses. Y notó que al probar una elipse, la posición de Marte encajaba a la perfección con una condición, que el Sol no estuviera en el centro de la elipse, sino se encontrara ocupando uno de los focos. Pero, ¿qué es una elipse? ¿Y qué es eso de los focos? Bueno, para hablar de la elipse, primero vamos a hacer referencia a un círculo. ¿Qué necesitas para trazar un círculo? Sí, un compás o tal vez una moneda o una tapa y pues a partir del contorno de esos objetos podrías trazar un círculo. Sí, pero suponte que no tienes ninguna de estas dos cosas, ni un objeto circular ni un compás. Tienes una cuerda. ¿Cómo podrías trazar el círculo? Fácil, ¿no? Fijas un extremo de ese hilo, de esa cuerda, en un punto y en el otro extremo amarras un lápiz, ¿no? Y entonces trazas la figura que se puede formar estirando el hilo hasta su máxima longitud. ¿Verdad? Entonces necesitaremos también, bueno, más bien al punto fijo en donde estuvo colocado un extremo de la cuerda, pues le llamamos el centro, hasta en el centro, valga la redundancia del círculo. Bueno, pues para trazar una elipse necesitarías no uno, sino 2 puntos. ¿Cómo se trazará una elipse? Tú puedes buscar también videos acerca de cómo trazar, ¿verdad? De una manera más o menos parecida, que se le llama el método del jardinero para trazar elipses. Hay diferentes métodos, pero es un poco más complicado que para trazar una circunferencia, ¿no? Entonces, bueno, cuando hablamos de una elipse nos imaginamos una figura como esta. Necesitaríamos para trazar esa figura 2 puntos, no uno. Entonces, bueno, de antemano esos 2 puntos, si ya tengo esa elipse, esos 2 puntos ocuparían una posición fija. Sí, así que ahorita voy a poner sus posiciones de manera aproximada solamente. Entonces, para trazar una elipse tendríamos que seguir más o menos este procedimiento que te vuelvo a mencionar. Investiga método del jardinero y puedes ver con más detalle cómo sería lo que voy a describir de manera rápida a continuación. Entonces, tendrías que fijar dos clavos, que sus posiciones las estoy representando por estos puntos, y amarrar un hilo que vaya de un clavo al otro. ¿Sí? Amarramos ahí un hilito y lo estiramos hasta donde llegue el hilo. Sí, entonces debe quedar un poquito holgado, ¿no? Suelto, no tenso, si no, no podríamos hacer esto. Entonces, en medio
de ese hilo, o bueno, más o menos en medio, no importa, ponemos un lápiz y lo estiramos el lápiz hasta donde llega y con esta instrucción vamos trazando la curva. Entonces, bueno, como les decía, ese es el método del jardinero. Entonces, la característica que va a tener la elipse es que cualquier punto de la elipse, eh, siempre la suma de ese punto a los dos puntos fijos donde está amarrada la cuerda, que se llaman focos, aquí siempre va a tener pues dos distancias, ¿no? La distancia, vamos a decir, la distancia A y la distancia B. La suma de esas dos distancias para cualquier punto va a ser la misma. A y B no van a ser iguales en cualquier punto, pero su suma sí. Es decir, si yo escogiera, por ejemplo, un punto que está en esta posición, y bueno, entonces estiro la cuerda, pues ahí voy a tener otras dos distancias A y B. Tal vez ahí A sería más corto y B sería más largo, pero su suma sería la misma. Vamos a poner entonces A' y B', ¿sí? Entonces, bueno, así se define la circunferencia, el lugar geométrico en el cual la suma de cualquier punto, la suma de la distancia de cualquier punto a dos puntos fijos llamados focos, es una constante. Por otro lado, dependiendo de la cercanía o lejanía de esos dos puntos fijos o de los focos, que podría cambiar o cambiaría más bien la forma de la elipse. Si yo con la misma longitud de la cuerda pusiera esos dos clavos más separados, entonces en ese caso tendría una elipse más alargada. Bueno, depende como lo veamos, alargada en un sentido, aplastada en el otro. En cambio, y a ese tipo de elipses, pues se dice que son muy excéntricas, ¿sí? Entonces, cuando los focos están muy separados, entonces aumenta la excentricidad, que es una propiedad de la elipse. Si los focos están muy próximos entre sí, entonces queda una elipse poco aplastada o poco alargada, como lo queramos ver. Entonces, en el límite sería que pusiéramos los dos focos juntos en el otro extremo. En ese caso, realmente lo que trazaríamos es una circunferencia. Por eso, una circunferencia también se puede considerar como un caso particular o especial de la elipse, ¿verdad? Pero aunque se maneja como una figura diferente. Entonces, bueno, la pregunta es, ¿y por qué fue tan trascendente que Kepler dijera que la trayectoria de los planetas es elíptica? Porque resulta que la trayectoria de los planetas es muy poco excéntrica, es decir, su trayectoria parece más un círculo que una elipse, ¿verdad? Si yo antes de empezar esta clase te hubiera preguntado qué figura es esta, la que tengo del lado izquierdo, seguramente tú dirías es un círculo y realmente es una elipse muy poco excéntrica. Aquí podemos ver en píxeles que no es igual de ancha que de larga, ¿verdad? Es casi igual de ancha que de larga, pero no es exactamente igual de ancha que de larga. Entonces, es una elipse muy poco excéntrica y así más o menos se parecería la trayectoria de los planetas. Por eso fue tan difícil llegar a esa conclusión, ¿no? Esto requirió mucho esmero y dedicación de parte de Kepler. Ah, pero también esta trayectoria tiene como característica que en cualquiera de las trayectorias de los planetas, que por supuesto así es como dibujamos los profesores las órbitas de los planetas cuando estamos hablando de las leyes de Kepler, pero esto dista mucho de la forma real de la trayectoria, ¿verdad? Entonces, de los planetas, así que es para que se pueda visualizar un poco mejor sus leyes. Bueno, entonces también esto implica que los planetas a veces están más alejados y a veces están más cerca. A su posición más cercana, como ya mencioné en otro video, se le llama perihelio, y a la posición o al punto de la órbita que corresponde a la posición más lejana de cualquier planeta o cuerpo celeste en el sistema solar con respecto al Sol, se le llama afelio, ¿verdad? Eso tiene algunas implicaciones automáticamente. Entonces, pero para que esto funcione, entonces el Sol se encuentra ocupando uno de los focos, ¿sí? El Sol está en uno de los focos de todos los planetas. Entonces vamos a poner aquí al Sol. Bueno, y también porque es trascendente esta ley, porque esto también iba en contra de lo que esperaba Kepler. Kepler estaba antes, previamente a sus leyes, estaba obsesionado con una idea geométrica, la relación entre las distancias de los planetas al Sol. Él pensaba que las distancias entre los planetas estaban relacionadas, que no estaban a distancias, digamos, azarosas,
sino que había una relación entre unas y de las otras distancias, y que esto estaba relacionado con lo que los griegos consideraban como los sólidos perfectos. Es decir, su idea era más o menos la siguiente. ¿Eso qué es? ¿Qué representa? Bueno, esto es algo con lo que trabajó Kepler mucho tiempo, se obsesionó con esta idea. Y en realidad su idea era en tres dimensiones, se refería a las órbitas de los planetas que estaban asociadas a sólidos, no a figuras planas. Entonces, bueno, pues esa la órbita, considerando inicialmente que la órbita de los planetas fuera circular, bueno, también podríamos considerar que ese círculo podría formar parte de una esfera, ¿no? Entonces supongamos que la esfera mayor, la esfera externa de esa figura, en esa esfera podría quedar contenida la trayectoria de Saturno, que era en realidad hasta el planeta que se conocía en su tiempo. Entonces, bueno, si dentro de esa esfera podemos encontrar el cubo que encaja perfectamente y luego a su vez dentro de ese cubo ponemos otra esfera, la esfera que queda perfectamente incluida o inscrita en ese cubo, entonces Kepler pensaba que esa podía ser la órbita del planeta anterior, ¿verdad? Júpiter. Y luego si Júpiter lo metemos dentro de la esfera que corresponde a la órbita de Júpiter, metemos otro sólido y a su vez dentro de ese sólido otra esfera, esa pensaba Kepler que podía ser la órbita de Marte y así, de esa manera él trabajó con lo que los griegos consideraban las figuras perfectas, el cubo, el icosaedro, el dodecaedro, el tetraedro, ¿verdad? Sin embargo, en realidad no hay ninguna relación y este es el mérito que tiene porque él inicialmente estaba casado con las ideas de las figuras perfectas y una elipse no era considerada como una órbita perfecta, así que Kepler tuvo que dejar a un lado sus gustos, sus, podríamos decir, prejuicios y pues empezar a probar lo que la evidencia, los cálculos le indicaban, es decir, que las órbitas no eran circulares, no funcionaba ninguna circunferencia, hay que probar otro tipo de figuras, ¿verdad? De caso contrario, por ejemplo, podemos hablar incluso de Einstein, ¿no? Einstein realmente sus cálculos le estaban gritando que el universo se estaba expandiendo, estaba en expansión. Sin embargo, él estaba casado también con la idea de que el universo es estacionario, que las posiciones de los cuerpos en el universo son fijas, no cambian. Y él modificó sus leyes para que el universo quedara estacionario. Entonces, él no pudo vencer sus gustos, sus prejuicios, en caso contrario, el caso contrario de Kepler, ¿verdad? Y bueno, eso es un detalle de destacarse. Bueno, pues ya tenemos la primera ley de Kepler. La ley de Kepler dice básicamente lo que ya hemos mencionado. Las órbitas de los planetas, es de las tres leyes la más sencilla. La órbita de los planetas es elíptica en donde el Sol ocupa uno de los focos. A continuación voy a poner el enunciado de la primera ley de Kepler. Ahí está el enunciado, ¿verdad? Es lo que ya habíamos dicho, los planetas siguen trayectorias elípticas con el Sol situado en uno de los focos de la elipse. Eso es lo que resuelve la primera ley. ¿Cómo es la trayectoria, el camino que siguen los planetas? Ahora, esta ley pues condujo y se pudo obtener ya de manera sencilla a la segunda ley de Kepler. En qué se concentra la ley de Kepler? Ya también está relacionado en cómo se mueven los planetas, pero aquí la cuestión es qué tan rápido se mueven. O sea, en esa trayectoria que siguen los planetas, ¿cómo es su rapidez? ¿Lleva rapidez constante el planeta en todo el tiempo que orbita alrededor del Sol? ¿Se mueven igual de rápido los planetas? ¿O aceleran o desaceleran? Bueno, también para esto, ¿cómo podríamos distinguir si es un caso o el otro? Si llevan rapidez constante, hay aceleración o desaceleración. Bueno, para esto me voy a remitir a algo que ya había mencionado, una analogía que ya había hecho en el tema de cinemática, ¿verdad? ¿Cómo distinguirlo? Y voy a utilizar el mismo ejemplo, ¿verdad? Imaginemos que tenemos un coche que tiene una fuga de aceite, de tal manera que cae una gota de aceite cada segundo, cae de manera regular la gotita de aceite. Entonces, cuando se mueve el coche, pues una gota de aceite va a quedar por aquí, otra por allá, otra más allá, ¿verdad?
pero la separación entre las gotas de aceite nos puede brindar información con respecto a cómo es su rapidez. ¿Cómo quedarían las marcas de aceite si el coche se mueve con rapidez constante? Bueno, si se cumple con esa condición, seguramente tú lo puedes imaginar, ¿verdad? Incluso en los otros dos casos. Para empezar, consideremos que el coche se está moviendo en línea recta. Bueno, aquí la trayectoria no es recta, sí, es una trayectoria elíptica, una órbita elíptica. Pero hablemos primeramente del caso de un movimiento rectilíneo. Entonces, ¿cómo quedarían esas manchas de aceite? Si el coche lleva rapidez constantes, tal vez estás de acuerdo conmigo en que su separación quedarían separadas de manera equidistante, ¿no? La separación entre una y otra gota de esa mancha sería la misma. Es decir, algo como lo siguiente, ¿verdad? Entonces va avanzando, va cayendo una gota de aceite cada segundo y notamos que esas manchas quedan equidistantes. Hay la misma separación entre cualquier par de manchas consecutivas que cayeron. Ahora, ¿y cómo se verían esas manchas de aceite si el vehículo tiene una aceleración, si está acelerando, si cada vez se mueve más rápido? Iría aumentando la separación, ¿no es cierto? Algo así. ¿Estás de acuerdo? ¿Verdad? Entonces, estamos partiendo de un detalle, ¿verdad? Que las gotas de aceite caen de manera continua y a intervalos de tiempo regulares, ¿verdad? Así quedarían. Y si el coche se estuviera frenando, bueno, en este caso que está acelerando, entonces la separación va aumentando. ¿Estás de acuerdo que la separación en ese caso iría disminuyendo? Algo así. Y finalmente, ¿y si el coche siguiera una trayectoria curva? Sí, si digamos que está en una pista circular, si se mueve con rapidez constante, igual de rápido en toda esa pista, entonces también quedaría a la misma distancia una mancha de la otra. Bueno, ahora nos quedaron las manchas cafecitas, ya se está oxidando el motor, ¿verdad? Pero algo así. Estamos tomando en cuenta intervalos de tiempo regulares. Bueno, pues entonces, ¿cómo podríamos determinar cómo es el movimiento de los planetas? Hay aceleración, se están acelerando, se mueven con rapidez constante, eh, hay desaceleración. Bueno, ¿qué podríamos hacer? Ya que una vez que Kepler estableció que la órbita es elíptica, lo que él podría determinar es cuál es la posición de los planetas dentro de esa órbita a intervalos de tiempo regulares, es decir, cada mes o cada 2 semanas, en esa órbita en donde se encuentra Marte, por ejemplo, ¿no? Y bueno, pues si él encuentra que la separación a intervalos de tiempo regular es aproximadamente la misma, ¿verdad? Y estoy tratando aquí de dibujar eh, los, los puntos que estoy poniendo de manera equidistante, entonces eso lo llevaría a la conclusión de que los planetas se mueven con rapidez constante. La pregunta es, ¿esto es lo que encontró Kepler? O qué fue lo que encontró, ¿no? La verdad es que si hiciéramos ese experimento, esa actividad, entonces encontraríamos la siguiente situación. Partiendo de que estamos ubicando la posición de un planeta a intervalos de tiempo regulares, ¿verdad? Entonces, bueno, podría ser cada 2 semanas o algo así por el estilo, ¿no? Entonces, Kepler encontró algo como lo que estoy poniendo a continuación. La verdad es que la diferencia no sería tan grande como lo que estoy poniendo, ¿verdad? Entonces, esto que está, bueno, también por otro lado vamos a indicar en qué sentido se está moviendo el planeta. Vamos a decir que lleva este sentido. Entonces, ¿qué estaríamos encontrando? Que cada vez va recorriendo menos distancia en el mismo tiempo. Bueno, y esto lo estamos notando mientras el planeta pasó del perihelio, su posición más cercana al Sol, al afelio, su posición más lejana del planeta al Sol. ¿Qué pasaría una vez que rebasa el afelio? Bueno, pues algo como lo siguiente. Entonces ahora la separación va aumentando. Entonces hay aceleración o desaceleración. Pues las dos cosas, ¿no? Estamos viendo que los planetas reducen su rapidez
al alejarse del perihelio y al acercarse al afelio y aumentan su rapidez porque cada vez va recorriendo más distancia en el caso contrario, al pasar del afelio al perihelio. ¿Y esto a qué se debe? Bueno, esto ya posteriormente condujo a la ley de la gravitación universal, de la cual posteriormente hablaremos, y tiene que ver con que la intensidad de la atracción del Sol sobre los planetas es mayor a medida que se reduce la distancia, pero bueno, eso se concluyó posteriormente, ¿verdad? Así que en términos sencillos, así como para una explicación para nivel básico como primaria, pues diríamos que los planetas se mueven más rápido cuando están en el perihelio y más lento cuando están en el afelio. Sin embargo, Kepler lo explicó de una manera un poco más precisa y diría yo más elegante. Kepler explicó todo esto a partir de un concepto que él mismo inventó y que se conoce como el radio vector. El radio vector es una línea imaginaria que une la posición del Sol con cualquier planeta, ¿verdad? Entonces, pues sería algo así, ¿sí? Una línea imaginaria que va del Sol a un planeta. Como el planeta está en movimiento, bueno, pues esa línea va cambiando de orientación. No solo de orientación, concordarás que también cambia de longitud, ¿sí? Entonces es una línea que puede ser más larga en ocasiones, se puede ir acortando durante unos intervalos de tiempo y puede ir aumentando de longitud en otros intervalos de tiempo, ¿verdad? Bueno, imaginemos que esta línea imaginaria está llena de pintura y que al moverse eh, eh, va pintando pues ahí el espacio, ¿no? Entonces, ¿qué figura se definiría? Pues si estás de acuerdo conmigo, pues una especie de rebanada de pizza, ¿no? Entonces, digamos que al pasar el radio vector, o más bien cuando el planeta pasó de la posición A la posición B, vamos a poner por aquí la posición B, entonces el radio vector forma una figura como una cuña o rebanada de pizza. Vamos a sombrear esa figura. Bueno, pues Kepler estableció su ley a través de esas áreas que va barriendo el radio vector. Pues hasta aquí pudiéramos decir que el planeta barrió el área 1, vamos a llamarla esta sección o a esta porción de la órbita, el área 1, en el tiempo en el que el planeta pasó del punto A al punto B. ¿Sí? Entonces, el radio vector, más específicamente, barrió el área 1 en el tiempo de AB, en el tiempo en el que el planeta pasó de AB. Bueno, supongamos que yo quiero investigar qué distancia va a recorrer en el mismo tiempo y qué distancia va a recorrer el planeta en el mismo tiempo, pero cuando se encuentra en una posición diferente del sistema solar, ¿verdad? Digamos que cuando el Sol está en esa posición, bueno, ¿cuántos kilómetros? Es decir, ¿qué distancia va a recorrer en este mismo tiempo? Bueno, ya dijimos que no va a recorrer la misma distancia en el mismo tiempo porque en unos intervalos de tiempo o en unas secciones de las órbitas hay desaceleración, en otras aceleración. Pero si el tiempo es el mismo, Kepler encontró a partir de muchos cálculos y mediciones, y la verdad esto es verdaderamente sorprendente, que si vamos a decirlo así, ahora el planeta pasó del punto C al punto D en el mismo tiempo, ¿verdad? Que pasó del punto A al punto B. ¿Sí? Si el tiempo en el que el planeta pasó del punto A al punto B es el mismo tiempo en el que el planeta pasó del punto C al punto D, y tal vez ya te lo estás imaginando, entonces las áreas serían las mismas. Las áreas que barre el radio vector sería la misma, ¿no? En este caso, bueno, pues para que las áreas sean iguales, como aquí tenemos una especie de triángulo con un lado curvo, no existen los triángulos con un lado curvo, pero vamos a decir un triángulo con poca base, perdón, con poca altura, entonces, y del lado derecho tenemos un triángulo con mucha altura, pues entonces las bases, entre comillas bases que son curvas, pues tendrían, para compensar esas diferencias de altura, para que las áreas sean las mismas, del lado izquierdo
En donde tengo una altura menor, la base tiene que ser mayor, y en donde tengo una altura mayor, la base tiene que ser menor para que las áreas sean las mismas, ¿no? Entonces, vamos a sombrear. Entonces aquí tenemos un área 2. Entonces, si los tiempos son iguales entre estos dos puntos y estos dos puntos, entonces las áreas son iguales. Sería muy interesante saber qué mediciones tuvo que hacer Kepler para llegar a esa conclusión, ¿verdad? Esto cómo lo podemos establecer, y es una forma muy elegante e incluso concreta de decirlo. Pero bueno, en términos generales quiere decir lo que ya habíamos mencionado anteriormente, que los planetas se mueven más rápido cuando están cerca del perihelio y más lento cuando están cerca del afelio, ¿no? Pero en términos del radio vector podríamos decir que el radio vector barre áreas iguales en tiempos iguales. Así que si yo quisiera determinar qué distancia va a recorrer el planeta cuando esté por en esta sección de su órbita, en el mismo tiempo en el que pasó de A a B, que es el mismo que pasó de C a D, entonces tendría que partir a través del área, ¿sí? Entonces tendría que encontrar aquí un área que sea igual a las dos anteriores, ¿sí? Entonces aquí tengo una altura intermedia, entonces tendría una base también intermedia. Entonces, si aquí se definió un área igual a las anteriores, que le vamos a llamar área 3, entonces también el tiempo que transcurrió cuando el planeta fue del punto, ahora vamos a llamarle el punto E al punto F, sería igual a los tiempos anteriores, ¿verdad? Entonces el tiempo para ir del punto E al punto F sería el mismo siempre y cuando el área barrida por el radio vector era la misma que las dos anteriores, ¿verdad? Bueno, y pues también lo que tiene de trascendente esta ley pues, es que en realidad no hay tanta variación en las distancias. Sí, nuevamente por la misma situación que hemos mencionado anteriormente, las órbitas de los planetas son poco excéntricas, entonces el Sol queda muy cerca del centro de la elipse y entonces no hay tanta diferencia entre las áreas y en consecuencia tampoco habría tanta diferencia en las distancias. Y entonces eso quiere decir que aunque nuestro planeta y cualquier planeta va acelerando al ir hacia el perihelio y desacelerando al ir al afelio, esa aceleración y desaceleración es muy baja, o la velocidad, en otras palabras, va cambiando de una manera muy, pero muy gradual. En el tema de movimiento circular uniforme calculamos la velocidad de los planetas, la velocidad lineal, pero ¿cuál velocidad? Ahora estamos diciendo que la velocidad no es constante, sino que es variable. Entonces la velocidad que calculamos en ese tema sería una velocidad media. Sí, que en el caso de la Tierra dijimos que era como de unos 30 kilómetros por segundo. Hicimos el cálculo, incluso, ¿verdad? Encontramos que es como 30 kilómetros por segundo, pero esa no es ni la mayor ni la menor. En realidad son 29 y pico de kilómetros por segundo. Entonces, eso quiere decir que nuestro planeta en unos momentos se mueve un poco más rápido, pero solo un poco más rápido, y en otros momentos más lento que esa velocidad promedio, ¿no? Entonces, bueno, es muy relevante la precisión que tuvo que tener Kepler para poder llegar a esta ley, ¿verdad? Entonces, recapitulando, la segunda ley de Kepler dice lo que ya habíamos mencionado previamente. El radio vector, solo lo pongo para si estás tomando notas, lo puedes apuntar. El radio vector, que ya dijimos que es la línea imaginaria que va del Sol al planeta, barre áreas iguales en tiempos iguales. Y es una forma de especificar la rapidez de los planetas. Bueno, pues ahora en el siguiente video vamos a hablar de la tercera ley de Kepler. Esa la separamos porque en esa ley nos vamos a estacionar un ratito y a partir de esa ley vamos a hacer muchos ejercicios y esa ley es muy importante. A través de ella se pueden hacer cálculos para los satélites y es el tema central, ¿verdad? Hacia donde apunta todo esto y posteriormente también nos permitirá establecer la ley de gravitación universal. Así que, bueno, vamos a trabajar por separado con la tercera ley de Kepler, que es una ley más numérica todavía que esta.